Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy delante de ti, Señor, dándote gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. En esta hora, Señor, yo te pido, Dios eterno, que tomes control, Padre amado, de este momento. Señor, hoy me presento delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre amado, hablando a través de mí, Señor, para la gloria de tu nombre. Que seas tú, Padre amado, moviéndote en este lugar, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que aquella palabra que yo no diga aquí en este altar, Señor, tu Espíritu Santo la susurre a su corazón, Señor. Y que seas tú, Padre amado, revelando, Padre amado, esta palabra a cada una de las vidas que están aquí, Señor. Trae en este día, Señor, salvación, trae restauración, Señor, trae sanidad. Muévete, Espíritu Santo de Dios, como tú quieras en esta hora, Señor. Reconociendo que toda gloria, todo honor, toda alabanza siempre te pertenece a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, sí, ha sido una experiencia maravillosa estar acá. Ha sido realmente un momento muy especial. Ha sido un momento donde hemos podido compartir muchas cosas, hablar muchos temas. Aquellos que han podido estar con nosotros durante estos 2 días, viernes y sábado, saben que hemos podido compartir mucha palabra de Dios, compartir impresiones para seguir creciendo en el Señor. Amén. Y realmente estamos muy contentos de estar por acá. Y me gozo porque la Biblia dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Amén. Y hoy estamos estrenando misericordia de Dios. Y realmente cuando pensamos en la misericordia de Dios, tenemos que simple y sencillamente resumirlo en una palabra que le podamos decir al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Y gracias porque podemos hoy disfrutar de esta misericordia tan grande. Y realmente, hermanos, el hecho de que nosotros estemos acá es gran oportunidad de poder nosotros bendecir el nombre del Señor y darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida y por las cosas que Él seguirá haciendo. Amén. Y yo quiero que hoy vayamos a la Escritura en el Salmo 32. Salmo 32. Yo lo quiero leer completo, pero nos vamos a centrar, o el tema va a estar fijado en un versículo específico, aunque lo vamos a analizar completo el capítulo. Este salmo, Salmo 32, yo creo que lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero queremos leer este salmo y vamos a hablar en esta preciosa mañana sobre este salmo y sobre un tema muy especial que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú serás mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y quiero hacer énfasis porque quiero hablar un poquito de esto, de esta palabra que está allí y que de hecho está en varias veces en este salmo, donde dice Selah. Y sigue diciendo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Damos gracias al Señor por esta palabra, pero la temática o lo que vamos a hablar en esta mañana la vamos a centrar en el versículo 8 de ese Salmo 32. Donde le dice Dios el Señor al salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Repítalo: sobre ti fijaré mis ojos. Porque ese es el tema de la predicación de hoy. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en la imagen que vemos allá, vemos a un ángulo desde arriba que mira a este hombre caminando. Yo cuando vi la imagen lo que pensé fue eso mismo. Dios nos está mirando y sobre nosotros está fijada su mirada. Muchas cosas, hermanos, suceden a través de nuestra fe y hemos visto muchas cosas ocurrir en el momento que hemos conocido al Señor y en nuestro caminar con Cristo. Hemos sido testigos de gran cantidad de milagros. Hemos visto el milagro de la sanidad en personas que han estado enfermas, los hemos visto. Hemos visto también milagros en personas al salir tal vez de un lecho de muerte. Hemos visto el milagro transformador de un adicto a drogas. Hemos visto la transformación de un matrimonio a través de un divorcio, que casi estaban a punto de un divorcio. Estamos viendo el milagro económico a través de un empleo, a través de una promesa, de una posición laboral. Toda clase de milagros que confirman el poder de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto uno de esos milagros en nuestra vida o en la vida de alguien? Yo creo que si nosotros miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de cómo éramos y cómo somos hoy, un milagro ocurrió. Amén. Y realmente tenemos que maravillarnos de las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de conocer al Señor. Milagros que nos dan a entender la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere, que Él hace conforme a su perfecta voluntad con nosotros. Un milagro que podemos ver todo el tiempo y decir: Señor, realmente tú existes, porque al final de todo se hace como Él quiere, amén, y como Él entienda mejor para cada uno de nosotros. Todos esos milagros que yo le mencioné son reales. Los hemos visto, los palpamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en mí mismo, a mi alrededor, en la iglesia. Son reales, señales del poder de Dios en nosotros, actuando a través de nosotros, actuando en nosotros. Pero hablaba de la misericordia de Dios. Y los cánticos que cantábamos ahorita al principio hablaban mucho de esa misericordia de Dios. Y hoy tengo que decir que el mayor milagro que podemos nosotros ver es el milagro de la salvación. Porque si Dios no hubiese hecho solamente más que salvarme, con todo eso me gozaré en el Señor. Porque el milagro de la salvación es el milagro más grande que puede ocurrir en un ser humano. Pasar de muerte a vida, de tinieblas a la luz, es un milagro maravilloso que solamente lo puede hacer Dios a través de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa parte de la salvación, ese es el más grande milagro que ocurre en la vida de cualquier mujer o cualquier hombre. Y el Salmo 32, el que acabamos de leer, ese Salmo 32 es una meditación personal de David. Es una meditación personal de David. Después, ese salmo es escrito después de experimentar el peso del pecado en su vida que no confesó. Sí, David, del David que escuchamos, del David que hablamos y que cantamos muchas veces, que danzaba, que cantaba al Señor. Este salmo es una meditación personal de este hombre que estaba experimentando el peso del pecado que no había confesado y la paz que llega tras recibir ese perdón divino. Este salmo es tanto un testimonio como una exhortación para cada uno de nosotros.
como lo es toda la Escritura. La Escritura está allí para hacer aquello por lo cual ha sido enviada y es eficaz y es viva y está allí haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros y lo ha hecho. Pero en ese momento este hombre, David, nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de aquellos placeres o de aquellas cosas que podamos obtener, sino de una vida restaurada en Cristo Jesús. De una vida transformada en Cristo. Como les dije ahorita, si Dios no hiciera nada más que habernos salvado, eso es suficiente para vivir agradecidos y servirle todo el tiempo. Pero en su infinita misericordia, Dios nos sigue dando más y nos sigue bendiciendo y sigue supliendo nuestra vida y sigue haciendo cosas maravillosas en nosotros, porque su misericordia no cambia y su misericordia es para siempre. Pero nosotros, cuando entendemos esa misericordia, nos debe provocar algo en el corazón. Cuando yo medito en lo que yo era y en lo que yo soy ahora en Cristo, algo tiene que ocurrir en mi corazón para decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Algo tiene que moverse aquí en mi vida en favor de lo que Dios ha hecho, en agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Y de hecho, no podemos hacer nada para pagar lo que Jesús hizo. Pero yo creo que cuando nosotros entendemos lo que ha pasado en nuestra vida, algo tiene que ocurrir dentro de nosotros. Algo tiene que cambiar. Ya yo no sigo siendo el mismo. Algo tiene que ocurrir en mi actitud. Tal vez servirle en esa respuesta de lo que Él ya hizo. Cuando nosotros entendemos y valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, naturalmente esa vida tiene que buscar agradarle y servir a Dios. Algo se transforma. Yo digo, cuando tenemos un encuentro con Cristo, todo cambia, todo es diferente. Algo tiene que ocurrir en nosotros. Entender ese amor de Dios que es más grande que todo, y ese amor nos persigue hasta alcanzarnos. Ese amor nos persigue hasta provocar algo en nuestro corazón. Que nos haga ese mismo amor de Dios nos debe hacer pensar y una otra vez que sus ojos están puestos sobre nosotros, que el Señor me está mirando, que el Señor me miró un día, me salvó, pero esa mirada sigue sobre mí, sigue sobre mi vida. Un día el Señor te llamó, te trajo aquí, puso la intención en tu corazón, llegaste a este lugar o cualquier otro lugar donde hayas conocido al Señor. Pero ese fue el momento donde Dios fijó sus ojos sobre ti, pero desde ese momento esa fijación sigue de parte de Dios en cada uno de nosotros. Este salmista pudo entender que en medio de su proceso, en medio de situación difícil, entendió la misericordia de Dios. Esta promesa que le hace Dios a David en ese versículo número 8 estremece el corazón. Sobre ti te haré entender, le dice el Dios a David, y te enseñaré el camino en que debes andar. Y se lo dice después de un proceso. Se lo dice en medio de una situación difícil, pero en un momento en que él reconoce quién es Dios en su vida. Nosotros tenemos que comenzar a entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las cosas que ha realizado en cada uno de nosotros, y comenzar a tener una acción diferente en cuanto a Dios, en cuanto a su obra, en cuanto a lo que hacemos. Un corazón agradecido, mi hermano, adora a Dios. Un corazón agradecido, consciente de la obra de Dios en su vida, adora a Dios aunque nadie le adore a su alrededor. Levanta sus manos al cielo y bendice el nombre del Señor aunque el otro no lo haga. Cuando hay un agradecimiento en cada uno de nosotros y entendemos la presencia de Dios en nuestra vida, algo tiene que cambiar. Yo no me puedo quedar igual que todo el mundo. Yo no me puedo quedar igual al que no conoce a Dios. Algo tiene que ocurrir en nuestra vida. Cuando entendemos la misericordia de Dios y lo que nosotros hemos sido, y aún tal vez aquellas cosas que nosotros seguimos haciendo, y sobre todas esas cosas Dios sigue en misericordia conmigo, yo tengo que reaccionar a un amor tan grande. De alguna manera tengo que reaccionar a un amor tan grande, gloria a Dios. De mil maneras nos va a hacer el Señor entender hasta que nosotros vivamos convencidos de quién somos nosotros en Cristo, de quién somos en Él, y que tengamos la correcta perspectiva de lo que somos en Él, de quién es Él y de lo que nosotros somos con relación a Él. Aun cuando llega el momento difícil,
El momento donde fallamos muchas veces a la santidad de Dios, porque no estamos exentos de fallar. Estamos en este cuerpo, somos humanos, fallamos, no somos perfectos. La perfección la vamos a alcanzar en el cielo. Aquí nos esforzamos por esa perfección. Pero cuando llega ese momento difícil, como le llegó a David, en un momento tan difícil para su vida, que falló a una tentación, y lo vamos a ver más adelante, cuáles fueron las actitudes de él en ese momento. Cuando entendemos todas esas cosas que muchas veces le estamos fallando al Señor y no hacemos las cosas que necesitamos hacer, cuando Él llega a ese momento difícil, solo su gracia nos sostiene, porque es mayor que mi pecado. La gracia de Dios es mayor de lo que yo pueda hacer o de lo que pueda haber hecho. Por eso estamos acá. Por eso estamos en este lugar. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos sacó. Sabe lo que éramos y lo que somos en este momento. Sabe cómo estaba tu matrimonio y cómo está en este momento. Sabe cómo estaban tus hijos y cómo están en este momento. Todo eso es parte de la misericordia de Dios. Todo eso es parte del propósito de Dios. Todo eso es parte, y me deja a mí decir que su mirada está puesta sobre cada uno de nosotros por misericordia y por gracia. Dios nos quiere llevar a entender lo que significa levantarnos de una caída, levantarnos de un momento difícil y experimentar el poder, el perdón de Dios que nos va a hacer libres. Debemos entender, mis hermanos, que la mirada de Dios está puesta sobre cada uno de nosotros. Desde el primer día que nos encontró, desde el primer día que nos rescató, desde el primer día que fue a donde estábamos, y desde ese momento ha estado su mirada puesta en nosotros. El salmista pasó por un proceso que está completo en ese salmo. Un proceso difícil. Y en los versículos del 1 al 2, y vamos a hablar de un primer punto que se llama la bendición del perdón. La bendición del perdón. En ese momento el salmista comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tú y yo somos bienaventurados. Tú y yo somos bienaventurados porque ha sido perdonada nuestra maldad y nuestro pecado. Lo que hizo Jesús en la cruz, mis hermanos, fue cancelar esa deuda que había en contra de nosotros. Esa deuda que había importante en contra de nosotros, esa deuda importante la canceló el Señor en la cruz del Calvario. Una deuda que traía una consecuencia eterna de muerte. Y esa deuda fue cancelada allí. Somos bienaventurados por lo que hizo Jesús. El perdón recibido nos dio una serie de bendiciones a cada uno de nosotros, pero también responsabilidades. Responsabilidades con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Porque queremos las bendiciones, pero no las responsabilidades que trae la bendición. Queremos la bendición del perdón, pero seguir actuando y viviendo como si Dios no existiera. Y queremos seguir haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. La bendición de Dios, el perdón de Dios, aquello que el Señor nos dio, trae esa bendición, pero también responsabilidades. Que si bien esas responsabilidades no añaden nada a la salvación que Jesús ganó en la cruz, sí traen una serie de bendiciones para nosotros aquí en la tierra. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Doblemente feliz. Somos más que bienaventurados nosotros que hemos conocido al Señor. No hay mayor gozo, iglesia. Es que no hay mayor gozo que saber que nuestro pecado ha sido perdonado, que nuestra rebelión ha sido perdonada. Que vuelvo a repetir, quiero que hagas memoria de dónde el Señor nos sacó a cada uno de nosotros y lo que hizo con cada uno de nosotros. Y cuando nos vemos ahora, no hay mejor regalo que ese. El pecado no confesado es aquel que contamina el alma. Y David estuvo en ese momento. Pero antes de comentar, a decir y hablar de su experiencia y tener un momento con el Señor, tuvo que pasar por una serie de procesos, porque realmente los mismos procesos que podemos estar pasando nosotros, o tal vez peores, o tal vez menos, pero los procesos que pasamos, las situaciones que pasamos difíciles, nos hacen muchas veces alejarnos y escondernos de la presencia de Dios. Hay muchos que buscamos lo que es la felicidad en lugares equivocados, pero la verdadera paz nace del perdón de Dios. Cuando tú reconoces de dónde Dios te sacó, si eres agradecido, vives
para agradar su presencia. Vives para agradarle a Él. Vives para bendecir su nombre con tu vida, con mi vida. Porque he entendido lo que ocurrió en la cruz. A veces no entendemos por qué seguimos en unas mismas actitudes o no entendemos por qué no hemos crecido en el Señor. Yo creo que tenemos que analizar nuestra vida. ¿Qué cosas no hemos rendido al Señor? ¿Qué cosas todavía están por allí como medias ocultas y que yo pretendo y creo que Dios no las ve? Y a veces nos pensamos por qué razón no hemos crecido, por qué razón no vamos siguiendo en lo que debe ocurrir en la vida de todo cristiano. Y es porque muchas veces no sabemos reconocer dónde estamos con relación a Dios y pedir perdón. Vamos muy rápido en nuestra vida. Muchas veces vamos muy rápido. Y tenemos que detenernos y recordar realmente lo que hubiese sido de nosotros si el Señor no hubiese llegado a nuestra vida. Vamos muy rápido y damos por sentado todo lo que tenemos. Y pensamos que todo lo que tenemos yo me lo merezco. Porque yo fui bueno. O porque yo fui el que busqué a Dios. Déjeme decirte algo, tú no buscaste a Dios, el Señor te encontró a ti. El que estaba perdido eras tú y era yo. Él estaba muy tranquilo en el cielo. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y en su misericordia Él llegó y nos encontró. Dice la Escritura que también en los Salmos que nos sacó del lodo cenagoso. Que fue allí donde nadie iba y nos rescató y nos puso sobre peña. Y puso nuestros pies sobre peña. Eso lo hizo el Señor. Pero muchas veces nos olvidamos de esos beneficios. El Salmo 103:2 llega a decir: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué rápido nos olvidamos de los beneficios de Dios. ¿Sabes cuán rápido nos olvidamos? Tan pronto llega el otro problema. Tan pronto llega la otra situación, nos olvidamos del problema anterior. Nos olvidamos de lo que Dios hizo antes. Nos olvidamos de cómo Dios nos rescató. El salmista en este momento está en una situación muy difícil. Y eso me lleva a un segundo punto: el peso del pecado oculto. Lo que le pasó a David fue muy fuerte. Muchos de nosotros se nos ha olvidado que servimos al verdadero Dios. En ese versículos 3 y 4, uno de los partes que voy a retomar de allí dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Como dije, se nos ha olvidado que servimos al Dios verdadero, al Dios omnipresente que está en todo lugar, al Dios que todo lo ve, al Todopoderoso. Y seguimos pensando que lo que estoy haciendo nadie se está dando cuenta. A lo mejor yo no me estoy dando cuenta. A lo mejor los pastores no lo saben. A lo mejor otro hermano no lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y tenemos que analizar nuestra vida a la luz de estos versículos y de esta palabra. Porque como dije, se nos olvida a quién servimos. Se nos olvida que Dios está en todo lugar. Hacemos cosas pretendiendo que nadie nos está viendo. Bueno, tal vez el pastor, como te dije, no nos ve, pero no nos olvidamos que el Señor nos ve y que su mirada está puesta sobre cada uno de nosotros. Y aún más, pensamos que no habrá consecuencias de las cosas que estamos haciendo. Dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y todo lo que hagamos tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Y cuando ocultamos aquellas cosas en nuestra vida que no están correctas, pasa como David. Dice que se empezó a envejecer sus huesos, empezó a dolerle hasta sus huesos. Y en ese momento, el pecado oculto de David fue muy fuerte. Haber tenido intimidad con Betsabé, con aquella mujer de otro hombre, cuando la vio a través de aquella ventana y se dio aquella tentación y tuvo relación con ella y llegó más allá en ese momento hasta conspirar para matar al hombre, al esposo de esa mujer. ¿Usted sabe lo que es eso? La vio, la tentación está ahí, lo deseó
cometió el pecado, quiso tapar, quiso ocultar el embarazo de esa mujer porque quedó embarazada. Y dice la escritura que lo mandó a la guerra, que lo pusieran al principio para que lo mataran primero. No lo hizo él. Eso no fui yo. Pero dio la orden. Y en mi país dice que tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Realmente en ese momento la situación de David fue muy fuerte. Quiso ocultarlo, aquel hombre muere, esa mujer queda embarazada. O sea que vamos de mal en peor. Y muchas veces nos enredamos nosotros mismos con tantas cosas porque le abrimos la puerta al enemigo. Porque abrimos la puerta al enemigo a diferentes situaciones que sabemos que están mal, pero como me gustan, pero como me agrada. Pero como no pasó nada en el momento, no se abrió el cielo y cayó un rayo y me mató en el momento. No pasó nada. Nadie supo. Era el pensamiento de David. Nadie va a saber. Este hombre se muere, ya se murió y dejó a su esposa embarazada. ¡Wow! ¡Qué clase de plan! Pero Dios tenía otros planes. Y cuando nosotros hemos conocido a Dios, aunque caigamos de la manera que lo hayamos hecho, nosotros sabemos a quién servimos. Yo espero que usted sepa a quién sirve y quién es usted en Cristo. Este hombre tenía un pecado oculto y ese momento fue muy difícil para él. Y todo ese Salmo 32 habla de esa experiencia de él, de cómo se sentía por ocultar lo que había ocurrido. Había un gran tormento emocional, sufrimiento físico, más aún espiritual, como muy bien lo declara David en ese salmo. El silencio ante Dios puede ser destructor cuando cometemos pecado, cuando fallamos a la presencia de Dios. El pecado no solo afecta el espíritu, sino también el cuerpo y la mente de cada uno de nosotros. Y aún más se afecta todo nuestro entorno, todo lo que nosotros somos, toda nuestra familia, todo nuestro alrededor. Y este hombre en ese momento decide ocultar ese pecado que le agota el alma, que lo tiene mal, pero pretende que nada ocurrió. Pero este hombre tuvo por encima de todo eso un encuentro con Dios. Y este hombre, dice la escritura al principio de la historia de él, que era conforme al corazón de Dios. Había algo muy especial en él. Había algo especial, sí lo había. Cometió un error, cometió un pecado, fue de mal en peor, claro que sí. Y nosotros muchas veces vamos así mismo, de mal en peor, haciendo cosas que a veces no tenemos que hacer. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Y eso está en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este hombre comete el pecado, falla delante de Dios, pero la mirada de Dios seguía sobre él. La misericordia de Dios sigue sobre nosotros. Dios conoce nuestra vida, Dios sabe lo que hiciste, Dios conoce cuál es tu situación ahora, Dios conoce tu condición ahora, Dios sabe todo, pero Dios quiere que seamos nosotros los que reconozcamos nuestra condición y vengamos delante de Él y seamos sinceros con Dios. No ocultemos lo que ya Dios sabe. Dios lo sabe y si Dios lo sabe, tenemos que ser sinceros con Él. Un tercer punto podría ser el alivio de la confesión. Porque pasó toda esta situación, él entiende su situación, dice estoy mal, se envejecieron mis huesos, pero en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Se dio cuenta que no era negocio, se dio cuenta que necesitaba confesar, se dio cuenta que necesitaba declarar, venir delante de la presencia de Dios y decirle lo que hizo, aunque sabía que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe las cosas que hicimos, claro que sí, con más razón para qué ocultar. Pero este hombre dijo, ya me cansé, yo te declaré mi pecado, no encubrí lo que soy, te dije lo que estoy sintiendo y empezó un proceso de restauración en la vida de David.
desde el momento que reconoció su pecado, desde el momento que reconoció que no podía más, desde el momento que entendió que necesitaba al Señor, desde ese momento comenzó su vida a cambiar. Comenzó su vida a conocer realmente cómo era el poder y el propósito de Dios. Gloria a Dios por la misericordia que nos alcanza y nos da salida. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque Él es fiel aunque tú y yo no lo seamos, dice la Escritura. Él sigue siendo fiel aunque tú y yo no lo seamos. Iglesia, el Señor nos ama por encima de todas las cosas. Nos ama el Señor. El Señor nos ha rescatado, nos salvó un día, nos trajo, nos liberó, nos limpió, hizo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Pero también nosotros tenemos que estar, como dice la Escritura, no ignorando las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo lo que vino a hacer es a matar, robar y destruir. No podemos ignorarlo. A veces le permitimos al Señor cosas, abrimos puertas a situaciones que no nos damos cuenta que nos están dañando a nosotros, pero están dañando a otra gente también. Dañó su relación con Dios. Dañó su momento, dañó las decisiones que pudo tomar en ese momento, dañaron muchas cosas. Aún dice la Escritura que tuvieron pérdidas, batallas, que pasó un caos, todo fue un caos en ese momento. Pensamos que lo que estamos haciendo no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, iglesia. Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo, y tenemos que estar pendientes a la obra del enemigo por donde quiere entrar. El enemigo no duerme, iglesia. El enemigo está todo el tiempo planificando cómo destruirnos. Porque somos de Dios, porque nos parecemos a Dios, porque tenemos al Señor en nuestra vida, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El enemigo sabe qué es el cielo. Él estuvo allí. Él sabe lo que nos espera. Él conoce del amor de Dios. Él sabe quién es Dios. Y no quiere que tú y yo lleguemos a eso. No quiere que tú y yo conozcamos a Dios íntimamente. Y va a hacer lo que sea para poder distraernos, para poder hacernos caer. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. En ese momento este hombre, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, este hombre de Dios, este hombre que hizo tantas cosas y que el Señor lo llamó, en un momento dado abrió la puerta a una situación muy difícil. El hombre de Dios, el que fue llamado por Dios, como cada uno de nosotros, pero abrió una puerta, y el enemigo lo que necesita es solamente una pequeña abertura para entrar. Pero como eso no es nada, decimos nosotros: no, es que eso no es nada. Es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe mi debilidad. Claro que Dios la sabe. Claro que Dios la conoce. Pero no podemos escudarnos tras eso para hacer las cosas que están en contra de lo que dice la Escritura. Claro que sí, que su misericordia es buena, y la estamos viendo en este momento. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando confesamos, no sé si moví algo, cuando confesamos lo que el Señor, lo que pasa en nuestra vida delante del Señor, el Señor tiene misericordia, y lo vamos a ir viendo la manera como levanta a este hombre. Pero lo que quiero traer a conciencia es que entendamos que todas las decisiones que nosotros tomamos, sean buenas o malas, van a tener una consecuencia. Iglesia, a veces nos preguntamos: ¿y por qué no crezco? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué tanto problema? Yo creo que tenemos que ir delante de Dios en oración y pedirle al Señor que nos diga qué estamos haciendo, qué cosas están pasando en mi vida, qué cosas no he quitado de mi vida, qué cosas tengo que sacar de mí. Porque queremos servirle a Dios siguiendo comportándonos como el que no conoce a Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero me comporto igual que aquel que no ha conocido a Dios. No hay congruencia con eso. De una misma fuente no puede ser agua dulce y agua salada. Tenemos que estar muy enfocados en quiénes somos en Cristo, mis hermanos. Lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y si en tu intimidad con Dios, y allí ahora mismo tú conoces que hay algo en tu vida que no está bien, preséntalo delante del Señor. Ríndete a Dios, porque es de la única manera como vamos a alcanzar su misericordia. Dios está esperando
Dios ya hizo el plan. Dios ya envió a Jesús. Jesús murió en la cruz. Todo está hecho. Me corresponde a mí hacer mi parte de reconocer quién soy delante de Dios en este momento, lo que soy, y rendirme delante de Dios. Me corresponde a mí en este momento. Hay cosas que Dios hace. Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que Dios no va a hacer porque me corresponden a mí hacerlas. Esa parte de examinarme, de conocerme, de ver, de examinarme de la presencia de Dios, me toca a mí hacerla. Pero precisamente lo que pasa es que no nos queremos confrontar con la presencia de Dios. Porque a veces estamos muy acostumbrados a eso que estamos haciendo. Nos está haciendo bien, me gusta, lo que sea, me está trayendo unos beneficios, no sé, usted póngale el nombre. Y no quiero salir de eso. Pero todavía la mirada de Dios está sobre ti y sobre mí. Sobre ti fijaré mis ojos. Se lo dijo después a David. Pero no queremos salir de situaciones. No queremos entrar en un momento de oración o en un momento de intimidad con Dios, porque sabemos que el Señor nos va a confrontar. Porque sabemos que el Señor va a hacer obras en nosotros y no queremos muchas veces soltar lo que estamos haciendo. Y tú sabes que no nos está permitiendo crecer. No nos está permitiendo servir en libertad como queremos hacerlo. Porque hemos dado puerta abierta al enemigo y el enemigo ha hecho muchas veces como él quiere. Mis hermanos, nosotros somos diferentes. Somos llamados a ser diferentes. En Cristo somos diferentes. Siempre yo he dicho, si hay un hombre de Dios y un hombre que no conoce a Dios, tiene que haber una diferencia. De la manera como nos comportamos, de la manera como hablamos, de la manera como miramos, de la manera que pensamos, tiene que ser diferente. Cuando Saulo se convierte, cuando viene a ser el gran Pablo, tuvo una transformación completa de total en esos 3 días que tuvo allí en ese proceso con Dios, con Jesús mismo. Hubo un cambio total, radical. Y eso se trata la vida en Cristo, de cambiar, de transformar nuestra vida. El convertirnos es precisamente eso, cambiar de dirección. Si iba para allá, ahora no voy para allá, ahora voy para acá. Y usted sabe y conoce cuál es su debilidad. Yo conozco mi debilidad. Yo conozco las situaciones que a lo mejor me hacen caer o fallar delante de la presencia de Dios. Cada uno las conoce, pero seguimos caminando detrás de la misma debilidad y refugiándonos detrás diciendo, Dios conoce mi debilidad. Dios sabe que yo le amo. Claro, Dios lo sabe. Pero hay cosas que nos estamos perdiendo por vivir de esa manera. Estamos perdiéndonos de una bendición mucho más grande en nuestra vida porque ocultamos cosas delante de Dios. Creemos que las ocultamos. Dios las conoce todas. Decimos que ocultamos delante del pastor, delante de los líderes, que son los que no nos ven en algún momento dado. Pero realmente tenemos que analizar nuestra vida. Llegó un momento que él entendió, confesó, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, lo que dice el versículo 5. Hoy es día, hermanos, de abrir nuestro corazón y volver a la comunión con Dios. Yo no sé cuál es tu situación espiritual, yo no conozco dónde estás, yo no conozco prácticamente la vida de nadie de los que está acá. Sé que son mis hermanos, pero no sé nada. Pero hoy es el día de abrir nuestro corazón y volver a la comunión con Dios. Porque lo primero que ocurre cuando ocultamos y fallamos delante de Dios es que se corta la comunión con Dios. Y eso el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que lo primero que dejamos de hacer es de orar. Porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos mal, porque volví, porque mira lo que ocurre. Y empezamos entonces nosotros a tener ese alejamiento de la comunión con Dios. Y ya no lo busco como antes porque me da vergüenza. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron porque sabían que habían hecho algo mal. Dios los estaba mirando. ¿Dios sabía dónde estaban? Claro. Pero Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y era el momento de Adán para decir, estoy aquí. Perdóname. Pero muchos de nosotros, Dios está preguntando, ¿dónde tú estás? Y yo sigo aquí, escondidito. ¿Dónde estás? Dios sabe dónde tú estás. Lo que quiere Dios es que seas tú el que hables, el que salgas, el que confieses, el que digas cómo te sientes.
para que Dios pueda obrar libremente en tu vida. Hoy es el día de abrir el corazón y volver con la comunión con Dios. Tú sabes otra vez dónde estás con relación a Dios y sabes lo que te estás perdiendo por la negación de confesar y apartarte de tu pecado. Otro punto, la protección del arrepentido. La protección del arrepentido. Gracias. Discúlpeme. Ok. La protección del arrepentido. Y en el versículo 6 y 7 estamos viendo el proceso de David. Ok. Él dice que es bienaventurado primero el que cuya transgresión ha sido perdonada, reconoce el poder de Dios. Número 2, reconoce que hizo algo mal. Sabe que Dios es perdonador, pero reconoce que hizo algo mal. Ahí es cuando dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él declara, reconoce su pecado y declara el pecado delante del Señor. Y aquí vemos lo que él entiende luego de que da ese paso de confesar. En el versículo 6 y 7, básicamente lo que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Llegó a entender que yo hice lo que hice, pasé lo que pasé, pero hoy lo reconozco delante de Dios. Y hoy reconozco que tú eres mi refugio y que me vas a guardar de la angustia. A lo mejor sin sentir nada, a lo mejor con muchas preguntas en su cabeza, pero logró confesar y decir, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Porque definitivamente el amor de Dios y su misericordia nunca dejará de ser. Si estás en una situación como la que hemos hablado, hoy te vengo a decir la otra parte. Te vengo a decir que todavía la misericordia de Dios está libre, está accesible para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Hoy es el momento de reconocer nuestra condición y decirle, Señor, perdóname, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, estoy delante de ti. Este es el momento para hacerlo. Pero realmente en ese momento damos gracias a Dios, porque cuando Él dice eso, en ese momento, cuando Él dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice que su misericordia siempre estuvo ahí, dispuesto a cambiar esa actitud. En medio de las consecuencias que nosotros tenemos que pasar por la acción cometida, hay esperanza y seguridad en medio de la angustia. Él nos guarda. Lo que nos está diciendo la Escritura aquí, que aun a pesar de las cosas que hizo David, aun a pesar de su pecado, cuando lo reconoció y se apartó, encontró misericordia y encontró el perdón del Señor. Lo primero que te va a decir el enemigo cuando fallas, tú no tienes perdón. ¡Ja! Tú en la iglesia no vayas. Con lo que tú has hecho, no vayas, muchacha. Allí tú eres un hipócrita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la voz que siempre escuchamos cuando fallamos. Ese es el enemigo. Y empezamos a hacerle más caso a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Y se nos olvida todo lo que Dios hizo en un momento dado con nosotros. Por eso decía, se nos olvida de la misericordia de Dios. Se nos olvida que el Señor nos salvó y nos rescató. Y en ese momento se nos nubla el entendimiento y no comprendemos y no podemos volver, porque eso es lo que quiere el enemigo de nosotros. Pero en ese momento nosotros tenemos que entender que definitivamente el Señor está con nosotros, que el Señor nos guarda. Mira lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43:2. Vamos a leerlo todo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te está diciendo que no vas a pasar. Te dice cuando pases por las aguas. O sea que yo tengo que pasar por el problema. A veces hay problemas que el Señor muchas veces permite en nuestra vida. Hay otras que me busco yo. Pero Dios permite a veces cosas en nuestra vida para demostrarnos que Él está con nosotros. Dice, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Vas a tener que pasar. Cuando pases por el fuego, vas a tener que pasar por el fuego. Y duele más cuando me lo busqué yo. Quema más cuando yo lo busqué. Vamos a tener que pasar por situaciones. Y si tienes que pasar por una situación para encontrar realmente el propósito de Dios en tu vida,
Bendito sea Dios. Pero tienes que entender que el Señor nos guarda en medio del problema y de la angustia. Él lo entendió. Él, después que dijo y todo lo que expresó y todo lo que habló, dijo, pero tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. En el momento de la caída, en el momento difícil, no te olvides que Dios es tu refugio. Recuérdate de esta palabra, tú eres mi refugio. Sí, claro que Dios conoce nuestra debilidad y nuestras situaciones. Y por eso tiene misericordia y por eso extiende misericordia para cada uno de nosotros. Pero Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. No solo nos perdona, sino que nos guarda y nos protege. No solo nos perdona, sino que nos guarda y nos protege. Dios se convierte en ese refugio para el que se arrepiente. Y en medio de las diferentes tormentas que puedan pasar, aquellas que puedan llegar de momento o aquellas que yo busqué, siempre será mejor estar en paz con Cristo y nuestro Salvador. Yo siempre he dicho, es mejor tener problemas en Cristo que problemas con Cristo. Totalmente diferente, ¿ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos, cómo nos miramos, cómo nos comportamos delante de la presencia del Señor. La certeza que nosotros tenemos de ser perdonados y poder vivir en una vida nueva siempre va a ser mejor. Creer en quién es Dios, que nos va a ayudar en el proceso de arrepentimiento, mientras más distante lo veamos de nosotros, nos va a ayudar a nosotros a poder salir de cualquier situación. Ahorita decía que si leen el Salmo luego, se van a dar cuenta que en algunos terminan 2 o 3 versículos y dice la palabra Selah. ¿Okay? Y esa palabra en hebreo no se conoce un significado específico de lo que significa, pero se entiende que es hacer una pausa, reflexionar. Lea el Salmo haciendo la pausa, porque primero él reconoce a Dios, hace una pausa, le expresa su condición a Dios, reconoce que es Dios, hace otra pausa y sigue reconociendo y sabiendo quién es Dios, porque hay momentos en que necesitamos, como dije al principio, detenernos y pensar y meditar en quién es Dios y en lo que nosotros estamos haciendo con relación a Dios. Y llegó una pausa en esos versículos 8 al 11. Antes de eso, él hizo una pausa. Y en esta pausa comienza Dios a hablar. Comienza Dios a hablar. Y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Le dice, sobre ti fijaré mis ojos. Hizo una pausa y comenzó Dios a hablar. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Su misericordia es hermosa. Y Dios lo dejó que hablara y que dijera y que gritara y que llorara y que reconociera nuevamente quién es Dios. Y Dios lo dejó. Y en esa última pausa le dice, yo te voy a hacer entender. Déjame decirte que Dios te va a hacer entender. Te va a hacer entender. A través de la situación difícil te va a hacer entender quién es Dios. Tú vas a comprender y entender el propósito de Dios para tu vida. Te haré entender. De la manera como Dios te haga entender, no sé. Eso es asunto de Dios y tuyo. Pero Dios te va a hacer entender. Y a veces nos tenemos que dar bien duro contra la pared para reaccionar y decir, espérate, pero ¿qué es lo que pasa aquí? A lo mejor Dios te quería hacer entender de otra manera, pero te empeñaste en la manera difícil. Y aún allí, Dios te va a hacer entender. Te va a hacer entender por qué te diste el cantazo que te diste. Te va a hacer entender. Y es mejor venir a la reacción de Dios con un chichón en la cabeza que sin Él. Y que no tengamos que llegar a eso por no ignorar la maquinación, por estar ignorando las maquinaciones del enemigo y dejándole al enemigo que permita cosas en nuestra vida. Hermano, nosotros hemos sido salvos por gracia, hemos sido salvos por amor, hemos sido salvos porque Él me amó primero. Tengo que seguir recalcando, la iglesia, tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú lo sabes. No creo que ninguno de los que estamos acá querramos volver a lo que éramos.
¿Verdad que no? No, para nada. Porque lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido bueno. Con lo que Dios ha hecho conmigo ha sido bueno. Lo que Dios ha hecho con mi familia ha sido bueno. Lo que Dios ha hecho con mi entorno familiar ha sido maravilloso. Lo que Dios hace en mi trabajo ha sido bueno. Lo que Dios hace en la sociedad con cada uno de nosotros ha sido bueno. La gente nos ve. La gente sabe que nosotros servimos a Cristo. Nos tenemos que comportar como tal. Como somos embajadores de Cristo en la tierra. La gente sabe. Último punto, la guía del Señor para el justo. Ahí mismo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Nunca va a haber una mirada más llena de amor que la mirada de nuestro Padre Dios. Su mirada puesta sobre nosotros nos debe dar seguridad de que no estamos solos en los procesos que nos toca pasar o en aquellos procesos que provocamos nosotros. Porque están los que llegan y están los que yo provoco. ¿Okay? Pero aún en eso Dios tiene misericordia. Dios siempre está a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, pero aún más, Dios siempre va a estar a favor de un corazón contrito y humillado. Porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, cuando nos sujetamos a su voluntad, cosas mayores van a suceder. La guianza y la enseñanza de Dios para nosotros siempre será para hacernos bien. En medio de todo el proceso en que David estaba, Dios le habla para recordarle que el proceso de enseñanza no ha terminado y que su mirada ha estado con él y estará con él siempre. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. La vista de Dios, la mirada de Dios está sobre cada uno de ustedes. Y donde vayamos, Él nos ve. Y donde estemos, Él nos ve. Y como nos comportemos, Él nos ve. No te ve otra persona, pero te ve Dios. Tengamos cuidado, tengamos conciencia de la presencia que estamos. Tengamos conciencia de dónde estamos con relación a Dios. Como dije ahorita, somos embajadores de Cristo. Vamos representando una nación celestial aquí en la tierra. Tú y yo tenemos una misión de representar a Cristo y representarlo bien. Qué lástima que a veces representamos a Cristo mal. Y mucha gente tiene que decir, si ese va para el cielo, yo hago huelga. ¿Qué? Si ese es cristiano, ¡ja! Qué pena que tenga que decir eso. Nosotros somos embajadores del cielo. La guianza y la enseñanza de Dios para nosotros siempre será para hacernos bien. Dice la Escritura que los pensamientos del Señor son más altos que los de nosotros. Nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor, pero Dios ve más allá. Y Él nos va a dar el fin que esperamos nosotros conforme a como nosotros cooperamos con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios le habla en ese momento para recordarle que el proceso de enseñanza no había terminado. Dios ha preparado un plan de salvación perfecto, mis hermanos, para hacernos entender tanto amor, pero cuando nosotros conocemos nuestro pecado, movemos a Dios a actuar a nuestro favor cuando lo reconocemos. Pero en el proceso nos tiene que hacer entender muchas cosas. Aquello que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Él nos hará entender. Dios no solo perdona, también nos guía, mis hermanos. Él desea dirigir nuestras vidas hacia caminos de justicia, de paz. Y muchas veces se nos invita, más adelante al final del Salmo, se nos invita a no ser tercos, como el caballo o como el mulo que necesitan riendas para moverse. Y ahí le dice, no seas terco, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos tercos. Cuando seguimos la dirección de Dios, evitamos dolores innecesarios. Y como nos decía nuestro papá cuando pequeño, te lo dije, ¿verdad que nos decían? Te dije que te ibas a caer. No te trepes ahí, no te subas, te vas a caer. Te lo dije que te ibas a caer. ¿A cuánto nos trajo un flashback? A todos. Porque a todos nos ha pasado. Y Dios a lo mejor estaría así por decir, te lo dije.
pero simple y sencillamente tiene misericordia de nosotros y nos levanta. Pero primero que entonces, yo se lo dije, yo estoy detrás de él, yo estoy tratando, pero él no se deja. Yo siempre he dicho, tenemos que cooperar con esa obra de santificación en nosotros, con el Señor. El Señor quiere hacer cosas en nosotros, quiere transformarnos. Tenemos que entrar en esa cooperación con Dios. Y para concluir, los ojos de Dios están sobre aquellos que reconocen su condición delante de Él y están dispuestos a vivir una vida nueva. El Salmo 32 es una invitación a vivir una vida libre de culpa y llena de la gracia de Dios. David fue restaurado porque confesó su pecado. No ocultes lo que ya Dios sabe. Estamos dando cosas contra el aguijón. Ya Dios conoce todo y Él sabe nuestra condición. No lo ocultes. Ábrele el corazón al Señor. Vas a experimentar esa verdadera bienaventuranza que hablábamos del perdón. Podemos experimentar esa mirada de Dios sobre cada uno de nosotros. Vamos a conocer esa enseñanza de Dios que siempre va a ser para nuestro bien. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios quiere enseñarnos para que seamos realmente capaces de entender lo que somos en Cristo. Jamás va a ser algo para dañarnos. Vamos a estar de pie, iglesia.